en el ciclo biológico, 4 horas 47 minutos. Tenía que haberme limitado a decir que Sykes era profesor de genética humana, pero creo que era evidente que Sykes y yo no llevábamos huevos a la misma cosa entre comillas fenomenológicas. Y yo me sentía bastante segura de que él estaba deseando resultar más provocativo que científico. Pero me hizo acordarme de cuando yo, muy al principio, entre todos mis alucinados planteamientos, desde la más aguda ignorancia, osé decirte el peor de todos, ahora pienso que sí lo era, que las especies podían envejecer. Me refiero a cuando él dice que el cromosoma Y se está deteriorando muy rápidamente. Y una de las cosas que investigaba ayer era que la sentencia que había afectado a Myriad Genetics sucedía en fechas de la primavera del 2010, cuando el juez Robert Sweet se opuso a que esta empresa dominara sobre el monopolio del PRCA1, argumentando que no tenían ningún derecho a enriquecerse empobreciendo la libre investigación humana sobre lo que solo nos pertenece como naturaleza. Porque todas las patentes son monopolios concedidos por el gobierno y había billones de dólares en juego, como los hay de dólares y de cualquier moneda en patentes corporativas. Pero en el mes de junio, quien falla su decisión es la Corte Suprema de los Estados Unidos, a quien Myriad Genetics había recurrido, y lo que no se podrá a partir de ese momento es patentar secuencias que coincidan con las de la naturaleza. Secuencias que han sido patentadas por empresas que las utilizan para determinar el riesgo que tiene una persona de desarrollar una enfermedad determinada, que es lo que los titulares de estas empresas han estado cobrando por utilizar estas secuencias como parte de un examen médico. Pero podrá patentarse el DNA complementario, si es que puede aislarse, y que implica, si yo no lo he comprendido mal, las mismas secuencias pero sin sus intrones, lo cual se afirma que hace de esta sentencia de la Corte Suprema una sentencia ambivalente, que en palabras de Hank Crilley, director del Centro por el Derecho y las Ciencias Biológicas de la Facultad de Medicina de Stanford, no dificultará de ningún modo la inversión de capital en investigación, que es lo que preocupa a las empresas e investigadores que buscan inversores que se sientan atraídos por sus semillas entre comillas fenomenológicas. Y tras ello, necesité ir en busca de algo que recordaba haber conocido por aquellas mismas fechas delirantes, que era en concreto el comportamiento social de la bacteria Bacillus subtilis, que habita en el suelo, no es patógena y alcanza a desarrollar comunidades multicelulares muy complejas. Pero esta bacteria como modelo a estudiar, entre comillas, fenomenológicamente, porque hay un comportamiento en concreto que sus estudiosos científicos denominan como competencia entre comillas fenomenológicas, que guarda relación con la transferencia génica horizontal, pero que es un término que, si tú haces memoria, yo utilizaba para referirme a mí misma a una sensación que me era transmitida a nivel interior, la de la competencia, porque había vertido al medio, aunque el medio seas mayoritariamente tú, un conocimiento dudoso, que podía haber sido erróneo o inexacto y que me preocupaba por modificar en el plazo más breve posible. Y es que yo creo entender lo que es el método científico y sé que mi conducta dudosamente puede ser reconocida como científica, aunque yo sea un individuo esencialmente empírico, pero es que Sidney Brenner, al referirse a la ciencia y a sus representantes, alcanza a expresar que la ciencia en la que todos existís es una organización estalinista, de modo que todo el mundo decide qué se debería hacer y qué no debería hacerse. Y yo no sé si será válido analizar comparativamente
la naturaleza circular de nuestras mitocondrias con la naturaleza de una comunidad de bacterias, pero sé que al principio de mi estudio eso se me hizo pensar desde la biología molecular misma, a través de la literatura científica del libro de Albers. Y por eso yo lo que les propongo a los habitantes de la casa museo de la aldea de Orbón es que entre todos no solo nos ocupemos de lo que en teoría desarrollaron sus filósofos residentes, Locke, Hobbes y Descartes, sino de lo que no alcanzaron a conocer. Estos últimos conocimientos y saberes de nueva generación, y nos preguntemos qué diferencias supondrían para sus teorías, que son la base de nuestra historia del derecho, como vamos camino de comprender, porque lo que a un filósofo le preocupa, voy a volver a repetir, perdón. Y por eso yo lo que les propongo a los habitantes de la casa museo de la aldea de Orbón es que entre todos no solo nos ocupemos de lo que en teoría desarrollaron sus filósofos residentes, Locke, Hobbes y Descartes, sino de lo que no alcanzaron a conocer. Estos últimos conocimientos y saberes de nueva generación, y nos preguntemos qué diferencias supondrían para sus teorías, que son la base de nuestra historia del derecho. Como vamos camino de comprender, porque lo que a un filósofo le preocupa es realmente el entendimiento, y a quienes se dirigen los filósofos es a los seres humanos, no a las compañías y fundaciones inversoras. Y lo primero que yo le diría a cualquiera para que cobrase conciencia de la importancia de la mitocondria en la humanidad, porque yo no quiero salvar a Willy, aunque la vida como en sí para sí me preocupe, es que existen más de 150 enfermedades mitocondriales y la mayoría son neurodegenerativas, a pesar de que el DNA mitocondrial solo esté compuesto por un número muy reducido de genes destinados a fabricar un número muy reducido de proteínas, alrededor de 13, no lo sé bien esto todavía. Pero este DNA mitocondrial básicamente es el que dirige lo que la ciencia denomina como respiración celular. Y en una mitocondria hay una membrana externa que es porosa y que permite la absorción parcial, como sucede con las bicapas lipídicas de las células, las proteínas y nutrientes necesarios para su funcionamiento. Y hay mismamente un citosol y hay una membrana interior. Y dentro de esa membrana es donde se encuentra en la matriz mitocondrial el DNA mitocondrial, que es el que nos asegura, si hacemos caso de Sykes, pero también a Luigi Luca Cavalli Sforza, que lo ha corroborado y que es, ya sí, un prestigioso genetista de la Universidad de Stanford, que dice que solo la fe ofrece certezas, aunque también las matemáticas, que son ciencia tautológica, cuando tautología es decir lo mismo. Y cuando todas las religiones ofrecen certezas, que son certezas distintas, lo cual debería resultarnos preocupante, que somos descendientes de una mujer africana que vivió hace unos 150.000 años y a quien frívolamente la ciencia de los científicos consiente en llamar Eva, lo cual dice mucho acerca de la religión con la que comulga la ciencia y de su frivolidad, porque aquí estoy tomando como referente a Saramago cuando critica la frivolidad de los medios, que páginas más adelante están denunciando la trata de blancas y en la sección de anuncios ingresando dinero en sus arcas a través del ejercicio de la prostitución. Así que el bien común, en mayúscula, el bien común, que es el que tú, entre otros, piensas que debería preocuparnos, de él hay que saber que es únicamente un concepto de calidad. ¿Pero por qué? Porque, como lo explica Christian Felber, desde Santo Tomás de Aquino del siglo XIII hasta el nazismo de Hitler, todos y cada uno de nosotros hemos querido disfrazar o vestir con él nuestros propósitos. Pero yo alcanzo
a comprender algo profundo del bien común cuando quien me habla de ello eres tú. Pero debes tener en cuenta, no lo olvides, todo lo que dices. Y por eso, para recordártelo, quiero incluir a partir de hoy la bacteria a la que infecta el fago de la profesora Salas. Y por ejemplo, tenemos que intuir a que nosotros que vivimos con una inteligencia de este tipo en cada una de nuestras células, podríamos llamar escasez de nutrientes en el medio. Acabo de recibir hace 3 minutos un correo de Lía, que no era un correo, que era un comentario en una entrada acerca de una película que por nombre lleva el de Hingham, Más allá de la luz, que yo conocía y criticaba La primavera pasada, porque se trata de la historia de un científico cuya madre sufre Alzheimer y entra en contacto con el mundo del sanador espiritual René May, y donde aparece una escena en la que el cigoto se considera poco menos que milagroso, que nadie discute, creo, que la vida nos lo parezca, pero no en los términos que se pretenden hacer creer en Jin. Y esta persona dice que necesita ayuda con su depresión, que la tiene atrapada, y yo creo que si existe una manera de escapar a la inercia de la depresión, es a través del interés por el conocimiento. Y por eso he querido mencionar ahora ese comentario que Lía vertía en la red hace unos minutos, para que comprenda que de la depresión sale uno o no sale, pero que yo puedo asegurarle que escape de ella, resistiéndome a su atracción entre comillas fenomenológicas. Bueno, buenos días, querido profesor.